Vamos a hablar de Binance concretamente, pero antes conectamos con Juan Manuel del Valle, consejero de Fondos Directo y asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer hablar contigo, Juan Manuel, y en primer lugar quería pedirte un poco una opinión general de cómo ves el mercado de cara a 2023. Parece que el principio del año ha sido bastante bueno, pero desde luego que todavía quedan cuestiones e incertidumbres en el horizonte, que es, por ejemplo, cuándo va a acabar la guerra, cuándo realmente vamos a ver el pico de inflación, si va a haber una segunda ola de inflación, si los bancos centrales van a empezar este año ya a cambiar esa retórica. En definitiva, ¿crees, Juan Manuel, que estamos ante un año que podría ser bueno en bolsa? Porque es cierto que la historia nos dice que cuando tenemos un año tan malo como 2022, lo normal es que luego venga un año positivo. Bueno, esto como dicen, ¿no? En el Bernabéu un partido son 90 minutos o más de 90 minutos, ¿no? Un año es muy largo, son 12 meses, estamos, como bien decías, al comienzo. Por tanto, es posible que tengamos una época mala, que yo creo que la vamos a tener, y sin embargo cerrar el año pues no tan mal, ¿no? Es perfectamente compatible. A ver, a corto o medio plazo, creo que el consenso, lo que nos está, digamos, trasladando en general, el consenso de bancos, de analistas, seguramente lo reflejáis en estos días, es de una recesión suave, ¿verdad? Y corta, o incluso que escapemos de la recesión en algunos países. Pues bueno, digamos nosotros, y utilizamos ahí yo creo que algunos de los mejores consultores a nivel internacional, en el tema del ciclo macroeconómico, lo que nos están diciendo no es eso. Lo que nos están diciendo, desgraciadamente, es que todos los indicadores adelantados de actividad que se están manejando, lo que te están indicando, lo que te están sugiriendo es que vamos hacia una recesión probablemente global y quizás pues, intensa o larga, pero desde luego ese escenario de la recesión suave, el aterrizaje suave, parece poco probable, ¿no? Con todos los datos que tenemos en la mano. Y con la subida de los tipos, justo comentabais antes, ¿no? Que el hawkishness o del Banco Central Europeo, no va a haber final de subida de tipos en el más corto plazo y eso va a tener un impacto negativo en la actividad económica. Por tanto, creo que no va a ser un buen, por lo menos no pinta bien para los próximos meses en la renta variable y en los activos de riesgo clásicos en general. Yo creo que no estamos dentro de un mercado bajista que empezó hace un año, ¿no? Justo ahora, en enero del 2021, y creo que no se ha terminado. Creo que vamos a ver la segunda pata del mercado bajista, desgraciadamente, y puede ser tan virulenta como ha sido la primera parte. Es decir, no se pueden descartar caídas en renta variable adicionales en los principales índices de otro 20%. Y en otros activos de riesgo, pues lo que les toca, ¿no? Lo que les toca normalmente en estos escenarios. O sea que eso es un poco nuestro escenario. Creo que hay que estar defensivos, infraponderados en renta variable y en activos de riesgo en general, en espera de que pues, las cosas mejoren, la actividad económica, los indicadores adelantados de actividad económica, pues se vayan dando la vuelta. Juan Manuel, al final una de las claves también entiendo que un poco está en lo que hemos estado también observando en los últimos años, que los bancos centrales son los que mueven el mercado, ¿no? El año pasado, en 2022, empezaron a subir los tipos de interés, algo que no habían hecho, al menos hasta esos niveles, desde hacía muchos años, desde luego, también por culpa de esa inflación tan elevada. Y bueno, eso también se ha trasladado en un mercado de renta fija que se desplomó y en un mercado también de renta variable que se desplomó. La cuestión es que ahora tenemos una disyuntiva, ¿no? Que la Reserva Federal, por un lado, nos está diciendo que ellos no van a bajar los tipos este año, que ya lo harán a lo mejor en 2024, siguen con un tono muy hawkish, pero luego por otra parte tenemos lo que espera el mercado, ¿no? Y el mercado parece que no se crea la Reserva Federal. Entonces, aquí nos tenemos que creer, sobre todo teniendo en cuenta que históricamente la Fed a lo mejor ha cometido algún que otro error siendo demasiado, bueno, optimista demasiado pronto, ¿no? Con respecto a cómo estaba comportándose la inflación. ¿Cómo lo ves? Sí, correcto. Creo que justo esto último que mencionas, creo que tenemos un historial de muchas equivocaciones por parte de los bancos centrales, ¿no? De no empezar a subir tipos demasiado antes o de subirlos a destiempo, que como yo creo que es el caso, o subirlos demasiado durante demasiado tiempo, como creo que es el caso actual, ¿no? Como digo, con los datos de actividad económica en la mano. Por tanto, yo creo que lo que dices es correcto, el mercado no se lo acaba de creer. Esto se ve sobre todo en los tipos a largo, ¿no? Los tipos a largo no acaban de subir, por eso estamos con la curva invertida. Y yo creo que el mercado de renta fija, que es muy sabio, creo que tiene la razón. Es decir, nos está creyendo que la Reserva Federal va a ser capaz de ir, por ejemplo, los tipos al 5% y mantenerlos ahí hasta el 2024, ¿no? Yo también lo veo complicado. Creo que llegará un momento en el que
se va a ver que la actividad económica se ve muy negativamente afectada. Van a salir, creo, datos económicos muy malos en los próximos meses y, por supuesto, esto va a asustar al mercado y la Reserva Federal tomará nota, por supuesto, eventualmente tomará nota, sobre todo como si pensamos también, como sabéis, las recesiones, esto es muy importante, en una ciencia social como es la económica, al final del día, una de las pocas certezas que tenemos es que las recesiones, sobre todo si son intensas, matan la inflación. Esto es de las pocas certezas que tenemos o tiene un impacto muy negativo en la inflación o positivo en el sentido de reducir las tasas de inflación. Por tanto, yo creo que llegaremos a eso en algún momento del 2023, pero bueno, es muy difícil de decir si va a ser en febrero, marzo, abril, por ejemplo, en pocos meses o quizás más adelante, ¿no? Es probable que sea más adelante. Pero bueno, el timing, como sabemos, es muy complicado, pero creo que esa es la lectura. La lectura es que efectivamente va a haber un momento de la verdad en que los bancos centrales pues, van a tener que frenar su política de subida de tipos y de retirada de la liquidez, que como bien dices son dos elementos claves que afectan a los mercados financieros, ¿no? Subir costes de financiación y reducir la liquidez en el mercado, que es lo que están haciendo ahora. Cierto, también tengo una duda también respecto a lo que ocupa a una de las cuestiones que tiene que hacer el Banco Central Europeo y ya ha empezado a hacer la Reserva Federal este año 2022, que es reducir el balance. Lo que están haciendo de momento los bancos centrales es reducirlo de una manera pasiva, es decir, dejando que venzan esos bonos, pero no vendiéndolos activamente en el mercado secundario. No sé si esto también... El hecho de que haya esa reducción de balance tan elevada este año, porque lo que se espera es que efectivamente pues, se reduzca de una manera, una magnitud bastante significativa, no sé si el hecho de que lo hagan de forma pasiva puede tener algún tipo de efecto realmente en los precios de los bonos o solo lo tendría en el caso de que haya una venta activa de esos bonos por parte del Banco Central Europeo o la Reserva Federal, que en ese caso desplomaría todavía más los precios de los bonos si hay un agente como el Banco Central vendiendo tantos. Claro, hay una correlación muy clara entre liquidez en el sistema y renta variable también, activos de riesgo y renta fija, las dos cosas. Como renta variable, has mencionado renta fija, pero renta variable es que uno ve que la correlación es alta, es decir, cuando se inyecta liquidez en el mercado, los principales índices tienden a subir, una correlación muy alta, y al revés. Como estamos drenando liquidez, eso es negativo para la renta variable. Para la renta fija, como bien dices, al no ser tan agresivo de estar, es decir, de estar simplemente esa retirada de liquidez no es grande, es vía no renovación, efectivamente, de los vencimientos principalmente, aunque también se está retirando vía repos liquidez. Yo creo que el mercado de renta fija, que es mucho más líquido, recordémoslo, que el de renta variable, es decir, que es capaz de aguantar mucho más estos movimientos, estos flujos de liquidez en el sistema, creo que tendrá un impacto menor. Lo que va a tener impacto es la inflación y la política de tipos de los bancos centrales a corto plazo, que probablemente va a ser, como digo, reconducida por la evidencia de que estamos en recesión económica global con una seguridad alta en los próximos meses. Vamos a estar en una recesión económica global. Bueno, y ya por último, Juan Manuel, querías comentar también los resultados de una encuesta de inversiones y mercados con gestoras de pensiones. Cuéntanos de qué es lo que nos quieres hablar. Correcto, esto yo creo que es interesante para los oyentes, los videntes, es que las gestoras que gestionan nuestro dinero al final, ¿no? De las gestoras de pensiones en España también gestionan los fondos de inversión, por tanto es muy importante lo que opinen. Bueno, hacemos una encuesta semestral con dos gestoras internacionales, con AXA Investment Managers y con Amundi Asset Management, y esta encuesta semestral acabamos de tener los resultados a final de diciembre y nos dan un poco la visión para el 2023, y lo que estamos viendo es que las gestoras claramente van por los bonos, que creemos que es una decisión acertada. Es decir, una de las conclusiones principales nos están diciendo mejor bonos que acciones, al menos para esta primera parte del año. Y yo creo que va bien encaminado y bueno, es lo que van a hacer nuestros gestores. En términos, siempre estamos hablando de términos agregados medios, no significa que nuestro fondo de inversión o fondo de pensiones gestionado por la gestora X lo esté haciendo, pero la media agregada, lo que es el sector, va claramente por ahí. Tampoco es que estén tomando posiciones radicalmente negativas contra la renta variable, lo que han hecho es reducir liquidez y van a aumentar posicionamiento en bonos y también algo en renta variable, pero sobre todo bonos, ¿vale? Bonos y bonos del Estado, de Estados Unidos, de la zona euro, y también el crédito de alta calidad, que también creo que tiene sentido en este entorno, ¿vale? La deuda corporativa de alta calidad crediticia,
también piensan aumentar la exposición ahí y también pensamos que, bueno, que es un movimiento acertado para el entorno de mercado actual. Solo por terminar de entenderlo bien, ¿no? Esta estrategia de los gestores. Al final lo que están apostando es que el precio de los bonos suba este año porque van a caer los rendimientos. Correcto, correcto. Ok. Vale, para que los espectadores también puedan entenderlo. Es riesgo de crédito, o sea, lo que están jugando es no a comprar high yield, no a comprar bonos de alto rendimiento, que es prima de riesgo, en correlación con la renta variable, sino claramente ven una oportunidad de que los tipos a medio o largo plazo tienen buena pinta. O sea, recordemos que en Estados Unidos están muy interesantes desde un punto de vista incluso histórico y en la zona euro también están interesantes si lo comparamos con los últimos 10 años y ven potencial en el entorno económico y de tipos de interés actual. Bueno, pues yo creo que queda clarísimo y desde luego que es una de las estrategias que desde luego este año pues se están poniendo de manifiesto, que muchos gestores están apostando más bien por los bonos, porque el año pasado fue un año catastrófico para los bonos, a ver si este año puede ser un poquito mejor. Juan Manuel del Valle, consejero de Fondos Directo y asesor Smart Bolsa, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer hablar contigo. Gracias a vosotros. Bueno, y hasta ahora hemos estado haciendo un intento de pronosticar qué es lo que puede suceder